Bueno, shalom, mis amados del Eterno, Hatsamea Shavuot, para todos aquellos que están celebrando esta santa convocación ordenada por el Todopoderoso en su Torah. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Como creador, Adonai es universal, porque Adonai ha creado los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo que en ellos hay. Ha creado al ser humano con sabiduría, pero como redentor, Adonai es particular. Y esto es algo, amados, que quizás no se entienda, pero es una realidad, porque el Eterno ha concedido al ser humano el libre albedrío de escoger entre la vida y la muerte, la maldición, la bendición, entre guardar su Torah y entre no hacerlo, entre escoger el rescate por nuestras almas que ninguno de nosotros pudo haber pagado o rechazarlo y escoger así la condenación. El Eterno ha dotado al ser humano con libre albedrío. Así que Adonai será redentor de aquel que decida aceptarlo en su vida. Y no solamente aceptarlo a Él, porque cuando decimos que aceptamos a Yeshua, cuando decimos que aceptamos su sacrificio y su sangre para limpiar nuestros pecados, debemos tener claro que hay un pacto en la palabra y que cuando nosotros aceptamos al Mesías, esa salvación que es un regalo inmerecido, también nos estamos haciendo partícipes de un pacto. Ahora bien, quiero ir a Levíticos 23, quiero hablar algo de Shavuot, quiero explicar lo siguiente. En Levítico 23 quiero leer el versículo número 1 y 2 para hacer un contexto y dejar algo claro. Levítico 23, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son santas convocaciones, serán estas. Y ahí se comienzan a enumerar estas festividades dadas por el Todopoderoso a su pueblo, estas citas. Ahora quiero avanzar a Levítico 23, 9. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seas acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Está el mandamiento del Omer Reshi, que es esa primera gavilla que se ofrecía al Eterno y se llevaba delante del sacerdote para que el sacerdote meciese esta gavilla delante de Adonai y seamos aceptos delante de Él. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos el calendario profético del Eterno y vemos sus santas convocaciones, nos damos cuenta que Yeshua está reflejado en cada una de ellas, porque Yeshua muere, mis amados, como el cordero de Pesach. Es puesto en la tumba durante la festividad de panes sin levadura, sacando la levadura que representa el pecado de la humanidad. Y Yeshua resucita en Omer Reshi. Por eso el apóstol Pablo escribe que Él es primicia de los que durmieron. Él es ese hombre Reshi, el único que venció la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque quizás Yeshua resucitó a muchos, como por ejemplo dirán, Yeshua resucitó a Lázaro, Yeshua resucitó a la hija de Jairo. Sí, pero estas fueron personas que volvieron a morir. Yeshua ha resucitado y Él ya no muere más, vive para siempre. Baruch Hashem, Él ha vencido la muerte, mis amados. Entonces, volviendo a este tema, Yeshua resucita en Omer Reshi, ¿verdad que sí? Ahora, acá el mandamiento es presentar esta gavilla. El día siguiente del día de reposo será presentada. Hay un debate en cuanto a si se está refiriendo al día de reposo semanal o se está refiriendo al día de reposo que tiene lugar el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Abib. El 14 de Abib se sacrificaba el cordero y el 15 ya es panes sin levadura. Es un día de gran solemnidad, un día de reposo. El día que se menciona en la escritura, en los evangelios, cuando se apresuraban a quitar el cuerpo de Yeshua del madero porque vendría la fiesta, y ese día de reposo es un día alto de solemnidad, lo que se conoce como un Shabbatón, con su permiso. Entonces, ¿qué pasa, amados?
hay un debate en cuanto a si la gavilla se tiene que presentar entonces el 16 de Aviv, es decir, el día después del día de reposo de Pesach, o el día de reposo semanal, por lo cual quizás muchos vieron que hubo un grupo de amados que estuvo celebrando Shavuot el jueves al atardecer, al viernes al atardecer, y ya entraron a Shabbat. Y vimos otro grupo de hermanos que empezamos a celebrar Shavuot el sábado al atardecer, cuando veníamos saliendo de Shabbat, pues arrancamos de una vez a celebrar Shavuot, por lo menos acá en mi casa ya estamos cerca del atardecer y va a concluir la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque se tiene un sistema de interpretación diferente. Ahora, esto no es algo nuevo, esto ha existido desde siempre. De hecho, yo me estuve documentando, leyendo libros, y había quienes celebraban Shavuot el 6 de Sivan, otros el 7, otros el 8, otros incluso el 5. Esto ha existido desde siempre, amados. Desde siempre ha habido quizás esta diferencia. Ahora, para quienes creemos en el Mesías esto es importante, porque nosotros sabemos que Yeshua resucita como ese Omer Reshi para presentarse delante del Padre por nosotros, para que nosotros seamos aceptos delante de Él. Entonces, ¿qué pasa? Sin desviarme para no caer en polémicas en un tema que realmente estoy estudiando, pero le puedo decir que esta servidora tomó la decisión de celebrar Shavuot, es decir, de empezar el conteo, porque el día, a eso voy, en que celebramos Shavuot está directamente relacionado a cuando se comienza el conteo del Omer. Yo empecé a celebrar Shavuot desde ayer, sábado en la tarde, hasta hoy, domingo en la tarde. Ok, dice así. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que sean aceptos. Ok. El día que ofrezcas la gavilla, ofreceréis también un cordero de un año sin defecto en holocausto a Adonai. Su ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida de olor grato al Eterno, libación de vino y la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora, Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, es decir, 50 días. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Aquí es que tiene lugar la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, que se diferencia de Omer Reshi, que es esa primera gavilla que se presenta delante del Eterno, lo cual está representando a nuestro Adón Yeshua. Pero hay otra ofrenda de primicias que se presenta en esta fiesta de Shavuot, esos primeros frutos, esas primicias que se presentan delante del Eterno. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Esos 2 panes representando a la casa de Israel y a la casa de Judá. Nosotros nos presentamos como primicias delante del Eterno, porque la palabra del Eterno nos dice, mis amados, en Santiago capítulo 1, versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, Baruch Hashem. Él nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, la cual es su Torá, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso es que en el contexto que les mencionaba al principio, que como creador el Eterno es universal, pero como redentor es particular, vemos el perfecto ejemplo con su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 celebraciones que hacemos como cabeza de año. Está Rosh Hashanah, que tiene lugar el 1 de Tishrei, que se está conmemorando el aniversario de la creación como humanidad. Sin embargo, el Eterno en la Torá le dice a Moisés, al sacar al pueblo de Egipto, que el mes de Nisan, el mes de Aviv, sería el principio de los meses para el pueblo, porque ahora se comienza a contar una nueva historia, la historia de la redención, amados. Todo tiene una aplicación espiritual en nuestra vida, porque así como yo pude haber nacido el 14 de mayo del calendario gregoriano,
yo tuve un nuevo comienzo en mi vida. Y ese nuevo comienzo fue cuando yo acepté a Yeshua en mi vida y cuando la Torá, la palabra de verdad, que es la que está diciendo acá, que nos hace nacer de nuevo, Baruch Hashem, vino a mi vida. Todos tenemos esos comienzos en nuestra vida, Baruch Hashem. Entonces, esta festividad de las primicias, donde se presentaba delante del Eterno estos dos panes, sabiendo que ya había primero presentadose delante del Eterno el Omer Reshi, el cual es Yeshua, Baruch Hashem, él es el primogénito entre muchos hermanos, nos dice la palabra. Ahora, en la festividad de las primicias, nosotros nos presentamos como primicias a Adonai, Baruch Hashem. Nosotros presentamos nuestra vida, nosotros presentamos todo lo que Él nos ha dado, porque eso es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 16, Baruch Hashem, dice la palabra de la siguiente manera. Gloria al nombre del Eterno. Fíjese lo que dice acá. Y te alegrarás, Deuteronomio 16:11, y te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos, Baruch Hashem. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, como también es conocida la festividad de Shavuot, por eso esa palabra, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Adonai tu Dios te hubiere dado. No nos presentamos delante del Eterno con las manos vacías. De lo que hemos recibido le damos al Eterno y nosotros nos presentamos como vivos de entre los muertos, Baruch Hashem. Ahora bien, entendiendo que estas santas convocaciones nos están hablando acerca de un plan de redención del Todopoderoso, está Pesach, donde Yeshua es ese cordero de Pesach. Está panes sin levadura, donde Yeshua es puesto en la tumba, sacando la levadura, el pecado de toda la humanidad. Entonces está el Omer Reshi, que desde allí se comienza el conteo para llegar a Shavuot. Y Yeshua se presenta delante del Padre como primicia de entre los muertos, nos dice la palabra. Llega Shavuot y no es de sorprendernos, amados, de lo siguiente. Vamos al libro de Lucas. Gloria al nombre de Adonai, al libro de Lucas capítulo 24, donde se nos habla acerca de la resurrección de Yeshua. Lucas 24 dice así. Ok. En Lucas 24, Yeshua resucita y se le aparece a sus discípulos. Pero fíjense lo que dice Lucas 24, en el versículo 47 al 49, voy a leer para contexto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Perdón, voy a leer el 46. No, perdón, desde el 44 tengo que leer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En Deuteronomio, acabo de leer en el versículo 16 que 3 años se presentará delante de mí todo varón. Las fiestas de peregrinaje son panes sin levadura, la fiesta de la semana Shavuot y Sukkot. Estas fiestas requerían un peregrinaje, subir a la ciudad de Jerusalén, específicamente al templo, a presentarse delante del Eterno. Ahora bien, existe un conteo de 50 días desde el Omer Reshi hasta Shavuot. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice,
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que le escogió, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino. Hay un conteo del Homer, mis amados, de 50 días. Yeshua, al presentarse como ese Homer Reshi delante del Padre, empieza a aparecerse a sus discípulos durante 40 días. ¿Es esto una casualidad? No. Y durante esos 40 días estuvo abriéndole el entendimiento, como acabamos de leer en Lucas, acerca de la Escritura. Pero fíjense lo que dice a continuación. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Recuerden que en Shavuot tenían que estar en Jerusalén. Y habiendo estado juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Iban 40 días. ¿Y cuántos días faltan para Shavuot entonces? 10. Ok, es una casualidad que cuando llegamos al capítulo 2, cuando desciende el Ruach, no es en Pentecostés, que es la traducción griega de Shavuot. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora bien, acá yo necesito aclarar algo, porque como ha habido un despegue de nuestras raíces hebreas, se nos ha enseñado que era que los discípulos estaban aparte, en una casa, nada que ver con el templo. No, el mandamiento establece subir a Jerusalén. Yeshua les dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan. Nos dice, cuando llega el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? ¿Dónde se tenía que presentar todo varón? En el templo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora bien, esa palabra allí que aparece como casa es la palabra griega oikos, la cual también se traduce como templo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. A ver, es una fiesta de peregrinaje de todas las naciones alrededor del mundo conocido, quienes tenían conocimiento de la Torá, porque nadie que no guardase la Torá iba a subir a la fiesta. Eso es lógico. Los yehudí, los judíos, que era la tribu que entonces no había sido dispersa entre las naciones, varones piadosos, prosélitos. Prosélitos eran aquellos que habían hecho conversión al judaísmo. Acá no los dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué lengua? Estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, lo importante de conocer el contexto histórico de la Escritura: Galilea de los gentiles. En Galilea las personas que habitaban entonces eran pescadores humildes, como Simón y su hermano cuando fueron escogidos como los discípulos de Eladón. Eran personas humildes. De hecho, cuando Pedro, lleno del Ruach, habló, los sumos sacerdotes y los de los escribas y fariseos decían: ¿quién es este hombre sin vulgo que habla tales cosas? Fíjense cómo dice la palabra. Estaban atónitos de oír que eran galileos. ¿Cómo pues, si son galileos, nosotros le estamos oyendo hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, África, más allá de Cirene, romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran los que habían hecho conversión al judaísmo. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Empezaron a hablar la Torá,
la palabra del Eterno en cada una de las lenguas de quienes estaban allí. Yeshua enviste de poder a sus discípulos para que recibiesen del Ruach HaKodesh el don de hablar en lenguas de fuego, para que quienes estaban allí, fuese nación de donde fuese, escucharan el mensaje de la palabra. Fíjense lo que dice, estaban todos atónitos. ¿Qué quiere decir esto? Y otros que se burlaban dijeron, estos están borrachos. Pedro, Simón, se pone de pie junto a los 11, alza la voz y les habla y les dice, varones judíos, porque también se ha enseñado no que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, la iglesia es una cosa, Israel es otra. Estaban en una de las santas convocaciones del Eterno en Jerusalén, en el templo. Las tribus de Israel habían sido dispersas, las 10 tribus, y solo había quedado Judá. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes creen, porque es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Adonai, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Yeshua de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron, mataron y colgaron en un madero. Pero Dios le levantó de los muertos, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y acá comienza Pedro a dar este discurso acerca de la resurrección de Yeshua, acerca de cómo Yeshua venció la muerte, acerca de cómo Yeshua es este Mesías prometido en la Torá. Fíjense lo que dice esto. En el versículo 36 de Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que ahí es donde entra la casa de Israel dispersa entre las naciones, y todos aquellos que acepten a Yeshua, Baruch Hashem, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amados, estamos viendo acá un glorioso hecho ocurrido en Shavuot, traducido al español como Pentecostés. Estamos viendo cómo el Eterno obra un poderoso milagro de llenar a sus discípulos con su espíritu para que hablasen en otras lenguas las maravillas del Todopoderoso. Adonai nos ha capacitado para hablar su palabra, para hacerles testigos, Baruch Hashem. En Hechos capítulo 2, en el 1, fíjense lo que dice, en Hechos 1:6, cuando él se le aparece a los discípulos que van a ascender al cielo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay una restauración del reino de Israel. Las tribus perdidas entre las naciones regresan. Y él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque hasta lo último de la tierra, amados,
fueron a parar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el Eterno sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y hoy, de entre todas las naciones, el Eterno nos está llamando. Y hay quienes hemos atendido a su voz y quienes comparecemos delante de Él, nos presentamos delante de Él en estas santas convocaciones, porque sabemos que sus santas convocaciones nos anuncian un plan profético y de salvación. Damos gloria al Eterno por su santa convocación de Shavuot, por su Torah, por la salvación y el derramamiento del Espíritu en Shavuot, que nos capacita para llevar el mensaje de salvación y serle testigo hasta los confines de la tierra. Shalom.